Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Hoy queremos seguir con nuestras reflexiones, nuestros análisis con respecto al Senado Nacional. Como ustedes saben, hoy vamos a tener a partir del 2026 un parlamento bicameral. Y según la última reforma constitucional, el Senado va a ser una de las instituciones decisivas de nuestro sistema de gobernabilidad. Siempre lo repetimos, por lo tanto, por lo pronto, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes recuerdan esa famosa polaridad entre vacancia y disolución? Esa polaridad se presentaba de manera superlativa en un sistema unicameral, pero en un sistema bicameral, cuando se produce la disolución del Congreso, solo se disuelve la Cámara de Diputados. El Senado no se disuelve. Y cuando se acusa al presidente por una vacancia, la Cámara de Diputados acusa y el Senado resuelve. Generalmente es así. Esa es la ventaja de un sistema bicameral y de un Senado que, equilibra, perfecciona cualquier sistema de gobierno en una república democrática. Por eso es importante que en el Senado vayan los mejores de los mejores, la aristocracia intelectual, política, académica, empresarial, en el mejor sentido del término. Y por esas razones, el día de hoy hemos convocado a Cecilia Bácula, historiadora, académica, docente universitario, de larga trayectoria en el país, quien nos ha sorprendido con su decisión de postular al Senado Nacional a través de la fórmula de Avanza País. Ella postula al Senado Nacional con el número 4 y ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señora Bácula. Gracias por la conversación. Realmente gracias por estar aquí en Diálogos del Montonero, un programa tan sintonizado, tan equilibrado en sus opiniones. Estoy encantada de estar acá. ¿Y por qué razón una intelectual como usted, una historiadora de sus pergaminos, una docente con tanta trayectoria, decide ir al Senado? Creo que la decisión me costó tomarla, porque me parecía que iba a entrar en un universo que realmente no era el mío, pero lo reflexioné mucho y dije, este país a mí me ha dado todo. Yo tengo que devolver todo lo que he recibido y esta es mi oportunidad histórica de vida de adecentar la política, de hacer efectivamente, como usted ha dicho, que mi experiencia de vida, mis capacidades, mi formación, lo que he estudiado, se pueda reflejar en un servicio de racionalidad, en un servicio de reflexión, porque el Senado ha de ser eso, un espacio de reflexión, no de pleito, de reflexión. Y los que tenemos edad como la mía, recordamos ese Senado en donde había caballerosidad, profundidad, voluntad de aportar. Creo que la vida académica no está en nada reñida con la vida política y sí, me estoy preparando mucho, estoy trabajando mucho, trabajando en aquellos que no son mis temas, digamos, tipo historia, ciudadanía, identidad, etcétera, porque sí creo que tengo un bagaje, una experiencia, una historia limpia y me he sentido muy cómoda con la invitación del general Williams y comparto con él, digamos, esta esperanza de un futuro mejor. Ahora, déjeme preguntarle, ¿cómo observa usted la coyuntura, los acontecimientos del país? De alguna manera, el Perú cometió uno de los peores errores que comete una sociedad, eligió al peor, eligió a Pedro Castillo, ¿no es cierto? Estamos saliendo de eso de alguna manera. Con lentitud y con mucha dificultad. Pero manteniendo las instituciones, manteniendo el sistema económico. En otras sociedades, un error de ese tipo les ha costado décadas. Mire usted, Bolivia. Sí, creo, por ejemplo, que hay instituciones como el Banco Central o como la Cancillería que se convierten en unos pilares sólidos, pero esos pilares sólidos no son suficientes si es que el ciudadano no se compromete con el futuro. El tema de la informalidad, por ejemplo, aparte de la violencia, aparte, digamos, de la inseguridad, el no sentimiento de pertenencia a un Perú. Eso es una cosa que yo veo gravísima, que la gente siga pensando que es posible la migración a la nada y que no vemos que este país está en una circunstancia extraordinaria, económica, a nivel de agricultura, con los valores de los minerales en su máximo tope. Pero estamos en una maraña legal, en
en realidad los peruanos estamos permanentemente compitiendo. Y en esta experiencia corta, digamos, de campaña, yo lo que me percato es que más es el show que la profundidad, más es, digamos, la visibilidad que el aporte. Y yo quiero algo distinto para mi país, ¿no? Yo quiero una cosa, no digo seria, tiesa, no, sino simplemente reflexiva, de experiencia y de, yo tengo esta sensación que la recibí de mi casa, ¿no? Devolver aquello que no merecías, te tocó. Y hay muchísimos peruanos que están esperando una oportunidad para salir adelante. ¿Cómo interpreta usted la desafección, por utilizar una palabra, de la política? Por ejemplo, hoy en las encuestas, a pesar de que ya las preferencias se van delineando, más o menos la mitad de la gente no quiere saber nada de la política, ¿no es cierto? Por otro lado, las instituciones republicanas básicas tienen un nivel de aprobación exiguo. ¿Cómo interpretar todo esto? Creo que nos ha hecho mucho daño la corrupción. Y siendo un país tan rico, es un país en donde abundan los ladrones. Y en ese sentido creo que tiene que haber radicalidad. Y eso es un poquito lo que a mí me ha, digamos, entre otras cosas, enganchado con el general Williams, porque no es que hay que crear más leyes, hay que cumplirlas, hay que ser eficiente, hay que ser riguroso. El castigo tiene que ser ejemplar. Una persona que tiene el privilegio de ser elegido para un cargo público no puede ser deshonesto. O sea, no puede. Y tenemos que recuperar la honorabilidad, no solamente hacia la persona, sino al servicio. Esta historia que hemos tenido de tantos presidentes, que vamos un poquito como de mal en peor. 7 ¿verdad? presidentes en un periodo en el que deben Y haber. como se ha dicho, en otra sociedad eso hubiera significado el caos. Aquí tenemos una, digamos, una experiencia exitosa porque la economía todavía funciona, porque no tenemos conflictos externos, porque tenemos las fronteras, gracias a Dios, delimitadas, ¿no es verdad? Pero sí creo que hay que hacer un llamado a la gente joven, a la generación que vota por primera vez, para que entiendan que es un hecho histórico. Cada 5 años no hay marcha que pueda reemplazar a la posibilidad de que uno emita un voto y sea responsable para sostener ese voto en los próximos 5 años. ¿Usted se define de derecha? Sí, claro. ¿De centro? Y conservadora de los valores tradicionales, conservadora del amor a este país, conservadora de los sentimientos de familia, del esfuerzo personal, de salir adelante, de la rectitud. Claro, claro que sí, y con mucho orgullo. Si le preguntara por una segunda vuelta, digamos, me imagino que usted me va a responder, debe estar el general Williams, porque representa lo que yo pienso, pero si le preguntara, imagínese usted una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori, ¿qué comentario le provoca? A mí me da mucho miedo que el voto sea no a favor, sino en contra. O sea, que puede ser no a López Aliaga, no a Keiko, en vez de hacer digamos, una reflexión positiva. Me da la impresión de que digamos que estas dos personas, que tienen en sus equipos gente muy buena también, han arrancado con el éxito demasiado adelantado, ¿no? Que me parece que falta un poquito de humildad en la campaña, digamos, en ese sentido, y yo sí aspiro vivamente a que el general William llegue a la segunda vuelta y sea una opción diferente. O sea, no una Ha política. empezado a aparecer en las encuestas. Yo me siento muy contenta, pues cuando hemos pasado del 0,2 al 0,3, 0,4, y es que está muy lenta la campaña, porque es una campaña distinta. Nosotros teníamos campañas de mítines, ahora no hay, todo eso a través de las redes, y no llegamos a saber cuál es realmente la reacción de quien le pone un like a un TikTok. No sabemos si lo hace porque no tiene nada que hacer o si está comprendiendo el mensaje. Pero digamos, una segunda vuelta entre dos centroderechas sería una gran noticia, porque no sé si usted recuerda cómo el Perú se ha ido deteriorando en estas segundas vueltas entre una derecha y una izquierda, estas guerras civiles, eran guerras civiles en política, sin armas, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el Perú que se ha producido. Entonces, sería una gran noticia. Muy buena noticia, y además estaríamos en lo que es la ola del mundo moderno, ¿no es verdad? O sea, América está yendo hacia esa derecha moderada, no una derecha, digamos, arrebatada.
Europa, el mundo entero está dándose cuenta que esos modelos confusos, medio socialitoides, no han dado resultado. La sociedad no se ha sentado, no hemos tenido progreso, a ver, en la manifestación política. Y la derecha es hoy por hoy la tendencia, lo tenemos en nuestro continente, ¿no? Entonces sería terrible ser un lunar en esa ola de progreso pensado, que significa justicia, orden, equidad, desarrollo, y hay que hacerlo. Somos muchos millones de peruanos esperando el futuro. Ahora, su postulación, un poco la estaba escuchando y reflexionando. La presencia de los intelectuales, de los académicos, de los scholars, como se dice en inglés, no es una novedad en el Parlamento peruano. Ahí está don Luis Alberto Sánchez, por ejemplo. Claro. Nuestra querida Marta Hildebrand, que más allá de sus adversidades, creo, no sé si me falla la memoria, Pablo Macera fue congresista. Claro, Pablo Mantera Saco también. Gente maravillosa. Bueno, usted pertenece a esa estirpe, pues. Es la... Pero- Estoy tratando de ver en estos momentos los candidatos en general y efectivamente pertenece a esa estirpe de intelectuales que se ha postulado. La verdad es que sí, creo que de alguna manera y sin saberlo, toda la vida me había estado preparando para una oportunidad así. Creo que soy muy seria en mi trabajo académico y bueno, y se me ha presentado esta oportunidad de servir y ojalá sea posible. Ojalá. No, y me viene a la mente cómo el Perú en el Bicentenario ha desperdiciado el momento que generalmente tienen todas las repúblicas para reelaborar, reconstruir, consolidar, afirmar su identidad. El Perú no ha celebrado el Bicentenario porque estaba en una guerra civil. Silenciosa y oculta y además no se El golpe de Castillo y Rivera, Sí. post-bicentenario, no celebramos el Y Bicentenario. además nos han vendido la leyenda negra de que todo lo que vino de Europa es malo, de que la conquista fue de verdad a matanza. No. Y a mí lo que me gusta es el encuentro de dos mundos, porque el Perú le aporta al mundo de entonces riqueza, sabiduría, naturaleza, territorio, producto, civilización, y recibimos mucho. Entonces no podemos vivir peleados con nuestra historia. Yo no puedo renegar de quién es mi padre y mi madre, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño para confundir esta necesidad de construir ciudadanos, a ver, con identidad de sus raíces. Y finalmente, a ver, haciendo una, no sé, ucronía creo que se puede decir, si recordamos cómo se celebró el centenario del Perú y recordamos cómo se celebró el bicentenario del Perú, la guerra civil con Castillo, guerra civil sin balas, ¿no? Con Castillo. Si usted hubiese estado en el Congreso, ¿cómo se hubiese celebrado el bicentenario del Perú? Yo he reclamado mucho la no reflexión, el no usar esa oportunidad para recuperar la reflexión sobre el sueño fundacional, porque hay un sueño de origen, ¿no? Con variantes, con, digamos, un poco de desorden original, pero yo soy una persona que quiere tener mucha esperanza y 200 años de vida son muy pocos. Realmente son muy pocos si uno los mira en relación, digamos, a otras sociedades, ¿no? A otras latitudes, y sí estamos en un momento de construcción de futuro y sí me parece que estas elecciones van a determinar en mucho cuál es ese sentimiento de aferrarse con todo lo que se pueda a la construcción de ese futuro. Y habrá un momento, ya pasó cronológicamente el bicentenario, pero sí habrá un momento donde será necesario decir, de mi sueño fundacional, que no todo es para, digamos, para renegar, no todo es deleznable, cómo tenemos que organizar esta república con formalidad, con cumplimiento de ley, con conocimiento de las normas, que no es una rigidez, es vivir en paz. Esa paz que es lo único que puede permitir el desarrollo, Víctor Andrés, nada más. De acuerdo, señora Bácula, muy agradecido Gracias, Víctor por Andrés. estas declaraciones. Lo cierto es que la conclusión es que tenemos una intelectual conservadora de derecha que va al Senado y de alguna manera, bueno, pues uno mira las listas y recuerda
que ya no hay muchas Marta Hildebrand, Pablo Macera, y bueno, hay que celebrar. Ser conservadora no significa retroceder, es caminar con una meta y una mira en justicia, en equidad, en progreso, en rectitud, que de otra manera creo que no lo vamos a lograr. De acuerdo, futura senadora. Muy agradecido. Gracias, Víctor Andrés, un placer. Bien, bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto continúa, avanza, se consolida. Muchas gracias.